El viento de noviembre atravesó Millbrook como un cuchillo. La mujer en la estación de autobuses ni se inmutó. Permaneció inmóvil en el banco de cemento. Su uniforme militar estaba impecable a pesar del caos que se reflejaba en su rostro. Sus botas de combate relucían perfectas, y sus manos temblaban mientras sujetaban una maltrecha bolsa de lona verde. Marcus Turner había pasado por esa esquina todas las noches durante 3 años. Esa noche, algo lo hizo frenar en seco. A través del parabrisas agrietado, vio a esa soldado ahogándose a plena vista. Su postura gritaba disciplina. Sus ojos reflejaban una desesperación salvaje. Apagó el motor y salió al frío intenso. La cabeza de la mujer se levantó de golpe. Por una fracción de segundo, Marcus vio algo que lo destrozó, la misma mirada que su esposa había tenido antes de morir. Esa mirada vacía y derrotada de alguien que había luchado demasiado y durante demasiado tiempo. Señora, su voz rompió el silencio. Viene conmigo. Lo que Marcus ignoraba era que aquel soldado destrozado pronto revelaría una conexión con su familia que daría un vuelco total a su tranquila vida. Marcus Turner tenía 38 años y el dolor lo había consumido. Habían pasado 3 años desde que el cáncer se llevó a su esposa Lisa, dejándolo solo con su hija de 9 años, Emma, en su pequeña casa de madera a las afueras de Millbrook. El pueblo se encontraba a tan solo 20 minutos de Fort Liberty, donde Lisa había servido como enfermera militar antes de casarse. Ahora Marcus trabajaba de noche en el aserradero y volvía a casa cada mañana para preparar el desayuno a Emma y fingir que la mitad de su corazón no estaba enterrada en el cementerio de Millbrook. La rutina se había convertido en su refugio. Café a las 5:30, el almuerzo de Emma listo a las 6, dejarla en el colegio a las 7:15, y luego a casa a dormir hasta las 3 de la tarde. Cuando Emma regresó con la tarea y las historias de su día, la mujer en la parada del autobús lo miró con ojos que habían visto demasiado. La sargento Sarah Mitchell, de 29 años, había sido dada de baja del ejército hacía apenas 12 horas. No con honores, ni con ceremonia. La habían escoltado fuera de la base con nada más que su bolsa de lona y $47 en la cartera. El último autobús a su ciudad natal en Ohio había sido cancelado por el mal tiempo, y no tenía a dónde ir. Su expediente militar era impecable. 8 años de servicio ejemplar, 3 despliegues. Condecoraciones por valentía en combate. Nada de eso importaba ahora. Lo único que quedaba era el sabor de la traición y el peso aplastante de empezar de cero a los 29. Sin nada que mostrar tras casi una década de servicio. No necesito tu lástima, dijo Sarah, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Marcus podía ver cómo el entrenamiento militar luchaba contra su agotamiento. Intentaba mantener la compostura mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Su uniforme estaba arrugado de estar sentada en el banco durante horas, pero su espalda permanecía recta. Alzó la barbilla desafiando las circunstancias que escapaban a su control. Todo en ella gritaba disciplina y orgullo, excepto sus ojos. Esos contaban una historia completamente distinta. No, tengo lástima, respondió Marcus, extendiendo la mano. Solo un lugar cálido donde dormir. Algo en su tono, sincero y sin prejuicios, la hizo mirarlo de otra manera. Había dolor en sus ojos. También, el tipo de dolor que se reconoce en los demás. Llevaba 3 años viendo esa mirada en su propio espejo, la expresión de alguien que lo había perdido todo y aún intentaba encontrar la manera de seguir respirando. El viento de noviembre los azotaba a ambos, pero ninguno parecía notar ya el frío. Sarah vaciló, estudiando su rostro bajo la intensa luz de la farola. Su barba comenzaba a encanecer. Su ropa de trabajo hablaba de trabajo honesto, y sus ojos reflejaban la tristeza que proviene de una pérdida genuina, no de la autocompasión. Tras un instante, se levantó, colgándose
la bolsa de lona al hombro con una facilidad casi ensayada. Una noche, dijo en voz baja. Solo una noche. Pero mientras lo seguía hasta la camioneta, ninguno de los dos sabía que una noche lo cambiaría todo. El motor arrancó con un quejido y Marcus se alejó de la estación de autobuses, dejando atrás el lugar donde la antigua vida de Sarah Mitchell había terminado oficialmente. La casa de los Turner era exactamente lo que Sarah esperaba de un padre viudo. Limpia pero habitada. Con el sutil caos propio de un hombre que intenta ser padre a la vez. Dibujos infantiles cubrían el refrigerador, y en el fregadero había una taza de café con la frase, «El mejor papá del mundo», impresa. La sala de estar tenía el acogedor desorden de un hogar donde la gente realmente vivía. Libros apilados en las mesitas auxiliares. La mochila de Emma, tirada sobre una silla. Un suéter olvidado sobre el sofá. Sarah vio una foto enmarcada en la repisa de la chimenea. Marcus con una mujer rubia con un suéter azul marino. Ambos reían de algo fuera de plano. La mujer tenía ojos amables y una sonrisa que sugería que reía a menudo. Incluso en la fotografía, Sarah pudo ver el amor entre ellos, la intimidad natural que surge de años de alegrías y penas compartidas. Esa es Lisa, dijo Marcus desde la cocina, sin necesidad de mirar. Mi esposa. Se estaba preparando un sándwich, moviéndose con la eficiencia de quien lo ha hecho innumerables veces. Sus manos eran firmes, pero Sarah notó cómo evitaba mirar la fotografía, como si la imagen aún tuviera el poder de paralizarlo. Era enfermera, militar como tú, y sirvió en Fort Liberty durante 6 años antes de que él se casara. Había orgullo en su voz al hablar de su servicio, pero también una profunda tristeza que sugería que su ausencia seguía siendo una herida abierta a pesar del paso del tiempo. A Sarah se le cortó la respiración. Sirvió en Fort Liberty. La pregunta salió más cortante de lo que pretendía, y vio a Marcus detenerse, con el frasco de mayonesa a medio camino del mostrador. Entrecerró los ojos ligeramente, no con sospecha, sino con la atenta mirada de quien ha aprendido a leer entre líneas lo que la gente dice y lo que quiere decir. Sarah sintió que el corazón le latía con fuerza, los recuerdos la inundaron. Cabello rubio y risas contagiosas, cafés compartidos en el pasillo y largas conversaciones durante los descansos entre turnos. Lisa Turner, Lisa Rodríguez, como se la conocía entonces. Sarah la conocía, había servido a su lado, la había llamado amiga. Sí, durante 6 años antes de casarnos. ¿La conocías? Había algo cauteloso en su voz ahora, como si temiera la respuesta. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y peligro. Sarah sintió el peso del momento, la elección entre la verdad y la protección, entre la conexión y la autopreservación. No, mintió Sarah con suavidad, la mentira deslizándose de su lengua con una facilidad ensayada. Es una base sólida. Pero sus manos volvieron a temblar. Al aceptar el sándwich, y pudo sentir la mirada de Marcus, ahora más intensa. Conocía a Lisa Turner, había servido con ella, había sido su amiga. Habían compartido historias sobre sus familias, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Lisa hablaba constantemente de Marcus, del carpintero con el que se iba a casar, de los hijos que querían tener, de la vida que estaban construyendo. Juntos. Sarah había sido destinada a Alemania cuando Lisa dejó el servicio militar, y habían perdido el contacto como suele suceder entre amigos militares. Nunca supo el apellido de casada de Lisa, nunca ató cabos hasta ese momento. Comieron en un cómodo silencio. 2 personas que entendían que algunos dolores eran demasiado profundos para expresarlos con palabras. Sarah no preguntó por qué Marcus se había detenido a ayudar a una desconocida en mitad de la noche. Marcus no preguntó por qué un soldado estaba sentado solo en una estación de autobuses sin tener a dónde ir. Algunas preguntas se responden mejor con el tiempo que con palabras,
y ambos parecían entender que apresurarse a dar explicaciones solo trivializaría lo que estaba sucediendo entre ellos. El sándwich estaba bueno, sencillo, pero hecho con esmero, el tipo de comida que hablaba de alguien que había aprendido a encontrar consuelo en los pequeños gestos. Sara se dio cuenta de que no había comido desde el desayuno, y la comida le supo mejor que cualquier cosa que hubiera probado en meses. Cuando Emma Turner entró en la cocina a la mañana siguiente, encontró a una desconocida sentada a su mesa, doblando una manta con precisión militar. La niña de 9 años se detuvo en seco, su mochila se deslizó de su hombro, y miró a Sara con la curiosidad inocente propia de los niños. Sara alzó la vista y, por un instante, vio los ojos de Lisa reflejados en ella. Los mismos ojos azules brillantes, la misma barbilla firme, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. El parecido era inconfundible y desgarrador. ¿Cómo? Ver un fantasma hecho carne. Emma tenía el color de piel de su madre, pero la expresión seria de Marcus. Y Sara podía ver a ambos padres en su porte. Segura, pero cautelosa. «Hola», dijo Sara en voz baja, asegurándose de que su voz fuera dulce y no amenazante. «Debe ser Emma», asintió la niña, de repente. Tímida como suelen ser los niños ante lo inesperado. Sara siempre se había llevado bien con los niños. Era una de las cosas que la habían hecho eficaz como soldado, la capacidad de conectar con los civiles en zonas de guerra, de hacer que los niños se sintieran seguros cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. La mirada de Emma se fijó en el uniforme de Sara, que colgaba pulcramente sobre una silla. ¿Eres soldado?, preguntó con una especie de reverencia propia de los niños, como si Sara fuera alguien especial e importante. Sara sintió la punzada familiar de la pérdida, el recordatorio de que ya no era quien había sido, ya no era digna de ese tipo de respeto. Lo era, respondió Sara, y el pasado hirió más de lo esperado. Solía serlo. Esas palabras le parecieron una traición a todo por lo que había luchado, a todo en lo que había creído. Durante 8 años, ser soldado había sido su identidad, su propósito, su vocación. Ahora era solo otra veterana intentando descubrir cómo volver a ser civil. Solo que ella no había elegido esta transición. Le habían impuesto hombres a quienes les importaba más proteger a los suyos que hacerlo correcto. Marcus apareció en la puerta, ya vestido para el trabajo con su camisa de franela y botas con punta de acero. Emma, ve a prepararte para la escuela. Sara, puedes quedarte hasta el próximo autobús. Hizo una pausa, estudiando su rostro con la misma intensidad que la noche anterior. No sale hasta las 6 de la tarde. Había algo en su expresión, una mezcla de preocupación y curiosidad, como si intentara resolver un enigma, pero no estuviera seguro de querer saber la respuesta. Sara asintió, agradecida por el respiro. Gracias. Me habré ido para cuando llegues a casa. Pero mientras observaba a Marcus ayudar a Emma con su mochila, comprobando que tuviera el dinero para el almuerzo y la tarea, se encontró deseando que no fuera cierto. Había algo en esa casa, en la forma en que Marcus realizaba su rutina matutina con tranquila competencia, en la forma en que Emma hablaba sin parar sobre su próximo examen de matemáticas, que hacía que Sara quisiera quedarse. Se sentía como un verdadero hogar, el tipo de lugar donde la gente se cuidaba mutuamente, donde el amor vivía en los pequeños rituales cotidianos de la vida familiar. La casa se sentía diferente cuando se fueron, más silenciosa, pero no vacía. Sara se había acostumbrado al ruido constante de la vida militar. El bullicio de los barracones, los gritos de los sargentos instructores, el estruendo de los vehículos, el caos organizado de la vida militar. Este silencio era profundo, casi sagrado. El tipo de tranquilidad que emanaba de un hogar donde la gente era verdaderamente feliz. Pasó el día limpiando, incapaz de quedarse quieta, incapaz de dejar de pensar en todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Arregló la
Bisagra chirriante de la puerta con una lata de WD-40 que encontró en el garaje. Reorganizó el especiador por orden alfabético y reparó el escalón suelto del porche trasero con herramientas del taller bien organizado de Marcus. Trabajar con las manos le sentaba bien, le resultaba familiar, como una conexión con su abuelo y las habilidades que él le había enseñado antes de que el ejército le arrebatara la vida. Cuando Marcus regresó esa noche, encontró su casa transformada. Las pequeñas reparaciones que había estado posponiendo durante meses estaban terminadas, las superficies relucían y había una cafetera preparándose en la encimera. «No tenías que hacer esto», dijo, pasando la mano por la barandilla del porche, perfectamente lijada. Había asombro en su voz, como si no pudiera creer que alguien se hubiera preocupado lo suficiente como para arreglar las cosas que él había estado ignorando. La casa se sentía diferente, no solo más limpia, sino más viva, como si la presencia de Sara hubiera despertado algo que había estado dormido desde la muerte de Lisa. «No podía quedarme sentada», respondió Sara, secándose las manos con un paño de cocina. «Y quería darte las gracias». Ahora vestía ropa de civil, vaqueros y una sencilla camiseta blanca que había comprado en una tienda de segunda mano, pero aún se comportaba como una soldado, erguida, alerta, lista para lo que viniera. El uniforme había desaparecido, pero la compostura permanecía, la armadura invisible que provenía de años de disciplina militar. Marcus se encontró estudiando su rostro, buscando pistas sobre quién era realmente. Bajo esa cuidadosa compostura, Emma irrumpió por la puerta principal, recién llegada del colegio y llena de energía. Su mochila rebotaba contra su cadera mientras corría. «Papá, mira, el columpio funciona otra vez». Corrió al patio trasero, donde Sara había reparado el columpio de cuerda que llevaba meses roto. Marcus había intentado arreglarlo incontables veces, pero siempre surgía algún impedimento. El trabajo, el cansancio, la simple y abrumadora naturaleza de la monoparentalidad. «¿Cómo supiste arreglarlo?», preguntó Emma por encima del hombro, ya impulsando sus piernas para ganar impulso. «En el ejército se aprende mucho», dijo Sara, observando a Emma trepar más alto con cada arca. Su risa era brillante y desinhibida. «A veces hay que arreglar las cosas con lo que se tenga a mano». Recordó el taller de su abuelo, la paciencia con la que le enseñó a usar las herramientas, a ver los problemas como rompecabezas que resolver en lugar de obstáculos que soportar. El ejército había perfeccionado esas habilidades, enseñándole a improvisar, a arreglárselas, a encontrar soluciones bajo presión. Marcus estaba a su lado. Ambos observaban a su hija reír por primera vez en semanas. «¿Dónde aprendiste carpintería?», preguntó, con genuina curiosidad. Había algo en la calidad del trabajo de Sara, en la atención al detalle, que denotaba una formación real en lugar de conocimientos superficiales. «Mi abuelo», dijo Sara, con la voz suavizada por el recuerdo. «Era contratista. Me enseñó todo lo que sabía antes de morir». Hizo una pausa, recordando el olor a serrín y el sonido de su voz explicando la diferencia entre un destornillador Phillips y uno plano. Solía decir que trabajar con las manos era el único trabajo honesto que quedaba en el mundo. Durante la cena, Emma bombardeó a Sara con preguntas sobre el ejército. Su mente de 9 años estaba fascinada por la idea de la vida militar. ¿Cómo era llevar un arma? ¿Había estado alguna vez en una batalla real? ¿Tenía que levantarse muy temprano todos los días? ¿Sabía conducir un tanque? Sara respondió pacientemente, adaptando cuidadosamente sus respuestas a los oídos de una niña, suavizando la dura realidad. Los lazos de la vida militar se entrelazaban con algo que sonaba casi como una aventura. Habló de los amigos que había hecho, de los lugares que había visto, de la satisfacción de servir a algo más grande que ella misma. No mencionó el miedo, el agotamiento,
la forma en que la guerra te cambia por dentro. No habló de las pesadillas, ni de la hipervigilancia, ni de cómo la vida civil se sentía increíblemente suave y extraña después de años de disciplina militar. Pero cuando Emma le preguntó por qué ya no llevaba el uniforme, el tenedor de Sara se detuvo a medio camino de su boca. La pregunta era inocente, formulada con la curiosidad directa de una niña que no entendía que algunos temas eran terreno peligroso. Sara sintió la mirada de Marcus sobre ella, esperando a ver cómo reaccionaría, si diría la verdad o buscaría la forma de desviar la atención. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Y a veces esas decisiones significan renunciar a algo que amas. Era la verdad hasta cierto punto, pero también una versión edulcorada de los hechos que no traumatizaría a una niña de 9 años. La realidad era más caótica, más fea, más compleja de lo que Emma podía comprender. Marcus la observaba atentamente, con expresión pensativa. La decisión correcta no siempre es la más fácil, dijo en voz baja. Había comprensión en su voz, como si reconociera el peso que ella cargaba. Era el tipo de cosas que Lisa podría haber dicho. Esa clase de sabiduría serena que provenía de la experiencia y la compasión. En lugar del juicio. Después de que Emma se acostara, Marcus y Sara se sentaron en el porche, tomando café y observando cómo las estrellas emergían en el cielo despejado de noviembre. El aire era fresco y limpio, con el aroma a humo de leña de alguna chimenea, y Sara se ajustó la chaqueta sobre los hombros. Había olvidado lo tranquila que podía ser la vida civil, lo apacible que se sentía sentarse en un porche y ver cómo el mundo se sumergía en la noche. En el ejército. Siempre había ruido, siempre actividad, siempre la sensación de que algo estaba sucediendo o a punto de suceder. Esta quietud era extraña pero bienvenida, como un bálsamo para los nervios tensos durante demasiado tiempo. Marcus entró y regresó con un suéter azul marino, el mismo que Sara había visto en la fotografía. Este era de Lisa, dijo, extendiéndolo con cuidado. Ella habría querido que alguien lo usara. Sara dudó, comprendiendo el significado del gesto. No era solo un suéter. Era un pedazo de la vida de Lisa. Una conexión tangible con la mujer que una vez lo había usado. El hecho de que Marcus estuviera dispuesto a compartirlo revelaba algo más profundo que la mera hospitalidad. ¿Estás seguro?, preguntó ella, aceptando el suéter con manos reverentes. La lana era suave, bien usada, y al ponérselo, desprendía un ligero aroma a perfume de lavanda y algo más, algo que podría haber sido el aroma natural de Lisa. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho a medida, y Sara sintió una extraña conexión con la mujer que lo había poseído primero. Estoy seguro, dijo Marcus, recostándose en su silla. Ella creía en cuidar de los demás. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato, dos personas heridas encontrando consuelo en la compañía del otro. Las estrellas brillaban sobre ellos, sin la contaminación lumínica de la ciudad, y Sara podía ver la Vía Láctea extendiéndose por el cielo como un río de luz. No había visto estrellas así desde su último despliegue. No se había dado cuenta de cuánto había extrañado el simple placer de mirar al cielo. Un cielo infinito. Finalmente, Sara habló, su voz apenas un susurro. Me dieron de baja, dijo, las palabras le salieron de golpe. No con honores, no por nada que hubiera hecho mal, pero su voz se apagó, buscando las palabras que explicaran 8 años de servicio que terminaron en desgracia y traición. ¿Cómo podía hacerle entender lo que se siente al ver cómo te arrebatan todo por lo que has trabajado por haber intentado hacer lo correcto? Pero hiciste lo que creías correcto, terminó Marcus. No era una pregunta. Era una afirmación, dicha con la tranquila certeza de quien entiende que la valentía moral a menudo tiene un precio terrible. No había juicio en su voz, ni curiosidad por los detalles, solo la aceptación de la verdad fundamental de que a veces la gente buena sufre por sus principios.
Sarina sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar por primera vez desde que salió de la base. Había un oficial, el capitán Bradley Morrison. Pensó que, por ser mujer, debía estar agradecida por su atención. Su voz se endureció al hablar, la ira aún fresca y cruda a pesar de las horas transcurridas. Me acorraló en el almacén. Me dijo que mi carrera iría mucho mejor si era más amable con mis superiores. Cuando me negué, dejó claro que podía hacerme la vida muy difícil. Así que lo denunciaste. Marcus dijo que no había duda. Podía ver la integridad en su porte, la fuerza que la habría impulsado a habla a pesar de los riesgos. La ira en su voz era silenciosa pero intensa. La rabia contenida de un hombre que había criado a una hija y comprendía perfectamente lo que representaban las acciones de Morrison. Lo denuncié, confirmó Sara, presenté una queja formal, documenté todo, seguí el procedimiento al pie de la letra, tal como me habían enseñado. Pero Morrison tenía amigos influyentes, y yo no. La investigación fue una farsa. Interrogaron a sus compañeros, desestimaron mis pruebas y concluyeron que yo era un soldado resentido con un historial de insubordinación, rió con amargura. 8 años de servicio ejemplar, y de repente era un empleado problemático en quien no se podía confiar. Así que te echaron en vez de lidiar con él, dijo Marcus, apretando los puños. La injusticia era abrumadora. Un buen soldado destruido para proteger a un depredador. El sistema cerrando filas para mantener el statu quo en lugar de afrontar verdades incómodas. Dijeron que yo perturbaba la cohesión de la unidad. 8 años de servicio, 3 despliegues, condecoraciones por valentía, y me fui con las manos vacías. La voz de Sara se quebró. La represa emocional finalmente se rompió. Sin pensión, sin beneficios, sin futuro. Solo $47 para un billete de autobús a casa, a un pueblo donde nadie sabe quién soy ni qué he hecho. Marcus guardó silencio un largo rato, asimilando la magnitud de lo que ella acababa de decir. Hiciste lo correcto, dijo finalmente, con voz firme y convencida. Eso importa, incluso cuando no lo parezca. Incluso cuando el sistema te falla, incluso cuando el precio es más alto de lo que nadie debería pagar. Sara sintió que las lágrimas, que había estado conteniendo durante días, finalmente brotaban. No sé qué voy a hacer ahora, susurró con la voz quebrada. No sé ser otra cosa que una soldado. Es todo lo que he sido durante 8 años, todo lo que siempre he querido ser. Y ahora se ha ido, y no sé quién soy sin ello. Eres más que eso, dijo Marcus con voz suave pero segura. Arreglaste el columpio de Emma. Reparaste mi porche. Hiciste que esta casa volviera a sentirse como un hogar por primera vez en 3 años. Eres una persona, no solo un rango y un número de serie. Eres alguien que defiende lo que es correcto, incluso cuando te cuesta todo. La mañana siguiente trajo nuevas complicaciones que pondrían a prueba todo lo que Sara creía saber sobre empezar de nuevo. Había decidido quedarse un día más, incapaz de enfrentarse a la estación de autobuses todavía, y estaba ayudando a Emma con su tarea de matemáticas cuando un sedán negro entró en el camino de entrada. A través de la ventana, Sara vio al capitán Bradley Morrison salir, con su uniforme impecable y su expresión fría. Se movía con la arrogancia de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones, alguien que creía que su rango y sus conexiones lo hacían intocable. Sara sintió que la sangre se le helaba, su entrenamiento militar se activó mientras evaluaba la amenaza y comenzaba a planear su respuesta. «Quédate adentro», le dijo Sara a Emma, con voz firme y autoritaria. «No salgas ahora. No importa lo que oigas. ¿Entiendes?» Emma asintió, reconociendo el tono de alguien que esperaba obediencia sin rechistar. El semblante de Sara había cambiado por completo. La mujer relajada que la ayudaba con las tareas había desaparecido, reemplazada por la soldado alerta y peligrosa que había sobrevivido a 3 despliegues en combate.
Morrison ya estaba en la puerta principal cuando Sara la abrió, con una sonrisa fría y depredadora. Michelle, pensé que podría encontrarte aquí. Sus ojos recorrieron su ropa de civil con evidente desdén. Como si su baja la hubiera deshumanizado. Qué bonito tu pequeño arreglo. Jugando a la casita con él. Viudo y su hijo. Muy conmovedor. ¿Qué quieres? Sara mantuvo la voz firme, pero su corazón latía con fuerza. ¿Cómo la había encontrado? Y lo que era más importante, ¿por qué? ¿Se había molestado en buscarla si ya estaba fuera del ejército y no era asunto suyo? El hecho de que estuviera allí, vestido de civil y en su tiempo libre, sugería que se trataba de un asunto personal, no oficial. Necesitamos hablar, dijo Morrison con tono conversacional, pero con una amenaza latente que le puso la piel de gallina a Sara por nuestro pequeño malentendido. Él echó un vistazo más allá de ella hacia la casa, observando la escena doméstica con evidente cálculo. Un lugar agradable, acogedor. Sería una lástima que algo le pasara a la casa o a las personas que viven allí. Marcus apareció detrás de Sara, su presencia sólida y tranquilizadora. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, pero su tono sugería que prefería echar al hombre de su propiedad antes que entablar una conversación. Había evaluado a Morrison de inmediato. Su porte arrogante, la amenaza implícita, la forma en que miraba a Sara como si fuera de su propiedad. Capitán Morrison, dijo el oficial, sin extenderle la mano. Vengo a buscar a la sargento Michelle. Tiene unos papeles que firmar. La naturalidad con la que lo dijo, como si fuera un asunto rutinario, le revolvió el estómago a Sara. Morrison siempre había sido bueno para hacer que su comportamiento depredador pareciera normal, oficial, inevitable. No voy a firmar nada, dijo Sara, con voz firme a pesar del miedo que le recorría las venas. Ahora soy una civil. No tienes autoridad sobre mí. Pero incluso mientras lo decía, sabía que Morrison no habría venido a menos que tuviera algún tipo de influencia, alguna forma de perjudicarla, incluso fuera del sistema de justicia militar. La sonrisa de Morrison se ensanchó y Sara vio cómo la trampa se cerraba a su alrededor. En realidad, sí la tengo. Verás, ha habido una pequeña confusión con tus papeles de baja. Parece que algunos materiales clasificados desaparecieron de tu unidad justo en el momento de tu partida. Algo muy serio. El tipo de cosa que podría llevar a alguien a prisión militar durante mucho tiempo. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones calaran hondo. Por supuesto, estas cosas se pueden resolver discretamente si todos cooperan. Sara sintió que se le helaba la sangre. Nunca me llevé nada clasificado. Lo sabes. Pero también sabía que Morrison era lo suficientemente inteligente como para haber plantado pruebas y haber fabricado un caso en el que su palabra sería contra la de él. En el sistema de justicia militar, el rango importaba, y Morrison la superaba con creces. De verdad. Morrison se encogió de hombros, con expresión inocente. Confundido. Lo único que sé es que documentos confidenciales desaparecieron justo cuando estabas haciendo tus acusaciones descabelladas contra un oficial respetado. Curioso cómo se dan las cosas, ¿verdad? Hace que uno se pregunte cuáles son tus verdaderas motivaciones. Marcus dio un paso al frente, con las manos de carpintero apretadas en puños. ¿Qué estás diciendo exactamente? Había una violencia apenas contenida en su voz, el instinto protector de un hombre que ya había visto demasiada injusticia. Estoy diciendo que el sargento Michelle puede hacer que todo esto desaparezca firmando un simple acuerdo de confidencialidad. Solo una promesa de mantener en privado ciertos eventos recientes, nada más. El tono de Morrison era razonable, casi amable, como si le estuviera ofreciendo un favor en lugar de extorsionarla para que guardara silencio. Sara lo entendió. De inmediato. Firmar el acuerdo y callarse sobre el acoso sexual o enfrentar cargos falsos de robo que
La destruirían por completo. Era elegante en su simplicidad y brutal en su efectividad. Morrison podía alegar que estaba protegiendo información clasificada mientras en realidad se protegía a sí mismo de las consecuencias de sus acciones. ¿Y si no firmo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La sonrisa de Morrison le reveló todo lo que necesitaba saber sobre la disyuntiva que se le presentaba. Entonces tendré que presentar cargos. Robo de material clasificado, negligencia en el cumplimiento del deber, posiblemente incluso traición, dependiendo de lo que encuentren mis investigadores. El tono de Morrison era coloquial, como si estuvieran hablando del tiempo en lugar de la destrucción de todo su futuro. Claro, investigaciones como esa pueden durar años. Y durante ese tiempo, estarías bajo custodia militar, sin poder trabajar, sin poder rehacer tu vida, sin poder jugar a las casitas con tu nueva amiga. La voz de Emma vino de la cocina, inocente y preocupada. «Papá, ¿está todo bien?» El sonido de la voz de la niña pareció galvanizar a Morrison, cuya sonrisa se volvió aún más depredadora al darse cuenta de que había encontrado la palanca perfecta. La mandíbula de Marcus se tensó, sus instintos protectores luchando contra su impotencia. ¿La estás amenazando delante de mi hija? La incredulidad en su voz era palpable. Él mismo había servido en el ejército. Sabía que se suponía que los oficiales debían ser mejores que esto, que debían proteger en lugar de abusar de quienes estaban bajo su mando. No estoy amenazando a nadie, respondió Morrison con suavidad, modulando su voz para que sonara razonable y profesional. Simplemente estoy explicando la situación. Sara tiene que tomar una decisión. Puede firmar los papeles y seguir con su vida. O puede pasar los próximos años luchando contra cargos que la destruirán por completo. Es muy sencillo. Sara miró a Marcus, viendo la rabia impotente en sus ojos, la forma en que le temblaban las manos por el esfuerzo de no atacar a Morrison allí mismo. Pensó en Emma, inocente y curiosa, haciendo preguntas sobre soldados y el servicio militar, con la admiración de ojos brillantes de una niña que aún creía en héroes. Pensó en el suéter de Lisa, aún cálido alrededor de sus hombros, y en la forma en que Marcus la había mirado cuando ella arregló el columpio. Pensó en la vida que podría haber tenido aquí, la familia de la que podría haber formado parte, la paz que podría haber encontrado tras 8 años de guerra. «Firmaré», dijo en voz baja, con las palabras saboreándose a ceniza en la boca. La derrota en su voz era total, el sonido de alguien que finalmente había sido vencida por un sistema que se suponía que debía protegerla. Morrison sacó una carpeta gruesa. Sus movimientos eran eficientes y precisos. «Buena elección, Sara. Esto es para lo mejor. Ya verás». Extendió los papeles sobre la mesa del porche con la actitud de alguien que ya había hecho esto antes, que había perfeccionado el arte de silenciar voces incómodas. «Solo pon tus iniciales aquí, aquí y aquí, y firma abajo». Sara tomó la pluma. Su mano temblaba ligeramente mientras firmaba. Firmó el documento. El acuerdo de confidencialidad era exhaustivo y devastador, impidiéndole hablar jamás sobre la conducta de Morrison con nadie. Medios de comunicación, otros militares, fuerzas del orden, ni siquiera terapeutas. Era un silencio absoluto envuelto en lenguaje legal que hacía que su complicidad pareciera voluntaria. Con cada inicial, con cada firma, sentía que una parte de sí misma moría. La mujer que había defendido lo que era justo se borraba lentamente. «Sara», dijo Marcus en voz baja, con la voz cargada de dolor. «No tienes que hacer esto». Pero ambos sabían que no era cierto. Morrison tenía todas las de ganar y estaba dispuesto a destruir no solo a Sara, sino a cualquiera que le importara. «Sí, tengo que hacerlo», respondió ella con voz firme, a pesar de las lágrimas que le corrían por las mejillas. «Por Emma, por ti, por todos los que importan». Firmó con un gesto teatral. Cada letra le parecía una pequeña muerte, una traición a todo lo que había creído sobre la justicia y la valentía.
Morrison recogió los papeles con evidente satisfacción, y su sonrisa ahora era genuinamente cálida. Un placer hacer negocios contigo, Michie. Y Sara, si alguna vez cambias de opinión sobre nuestro acuerdo, recuerda que estos cargos no prescriben. Puedo presentarlos cuando quiera, donde quiera y por cualquier motivo. Dulces sueños. Después de que se marchó, Sara y Marcus se quedaron en silencio, con el peso de lo que acababa de suceder sobre ellos como un sudario. Emma se había ido a su habitación. Percibía la tensión, aunque no comprendiera su origen. La casa se sentía diferente ahora, contaminada por la presencia de Morrison, por la certeza de que el mal podía infiltrarse incluso en los espacios más seguros y corromperlos. Finalmente, Marcus habló, con la voz cargada de emoción contenida. No va a parar, ¿verdad? Los hombres como él nunca lo hacen. No era realmente una pregunta. Ambos sabían que Morrison continuaría con su comportamiento depredador, envalentonado por haber silenciado a Sara. No, asintió Sara, con la voz vacía de todo excepto de agotamiento. Simplemente encontrará otra víctima, otra mujer que no tenga suficiente poder para defenderse, otra carrera que destruir, otra vida que arruinar. Y yo le habré ayudado quedándome callada a menos que alguien lo detenga, dijo Marcus. Había algo en su voz, una silenciosa determinación que hizo que Sara lo mirara con más atención. Sus ojos habían cambiado, se habían endurecido, como si hubiera tomado una decisión mientras ella no lo veía. ¿Qué quieres decir? Sara, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Había visto esa mirada antes en los ojos de los soldados que decidían que algunas batallas valían la pena librar sin importar el costo. Marcus guardó silencio durante un largo momento, mirando el cielo que se oscurecía. No siempre fui carpintero, dijo finalmente, con la voz cuidadosamente controlada. Antes de que Lisa enfermara, era periodista de investigación. Me especializaba en corrupción militar, fraude de contratistas de defensa, acoso sexual, encubrimientos, ese tipo de cosas. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones calaran hondo. Todavía tengo contactos, gente que estaría muy interesada en una historia sobre abuso sistemático en Fort Liberty. Sara sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que Morrison había aparecido en el porche. ¿Podrías? No pudo terminar la pregunta. No podía permitirse creer que, después de todo, podría haber una manera de contraatacar. Necesitaría más que solo tu palabra, dijo Marcus. Su formación periodística ya se ponía en marcha. Morrison es demasiado inteligente como para dejarse expuesto. Y tiene demasiados amigos poderosos. Pero si hubiera otras mujeres, otras víctimas dispuestas a denunciar. Se interrumpió, dejando que Sara completara la frase. Sí, la sabía, dijo Sara lentamente, mientras su mente ya barajaba las posibilidades. Otras mujeres, otros incidentes, oí rumores, historias que nunca se denunciaron oficialmente. Algunas fueron trasladadas, otras obligadas a irse, otras simplemente desaparecieron del sistema. Miró a Marcus, viendo la concentración profesional en sus ojos. ¿De verdad podríamos acabar con él? Podríamos intentarlo, dijo Marcus. Pero sería peligroso. Morrison tiene recursos, contactos, la capacidad de hacerle la vida imposible a cualquiera que se le oponga. Y tú ya firmaste ese acuerdo de confidencialidad, lo que complica las cosas legalmente. No me importan las complicaciones legales, dijo Sara, con la voz cada vez más firme. No puedo vivir conmigo misma sabiendo que le ayudé a salirse con la suya. Que mi silencio le permitirá lastimar a otras mujeres como me lastimó a mí. Durante las 2 semanas siguientes, Sara se mudó a la casa de los Turner, ocupando la habitación de invitados y manteniendo cuidadosamente los límites apropiados mientras ella y Marcus comenzaban el minucioso trabajo de reunir pruebas contra Morrison.
No era una relación romántica. Su relación seguía siendo platónica, centrada en la misión compartida de buscar justicia. Pero Sara se encontró integrándose a la familia de maneras que no esperaba. Ayudaba a Emma con las tareas, preparaba la cena cuando Marcus trabajaba hasta tarde y poco a poco comenzó a recuperarse del trauma de su despido. Sara se puso en contacto con excompañeras, mujeres que habían servido bajo las órdenes de Morrison en diversos puestos a lo largo de su carrera. El proceso fue delicado. Muchas de ellas aún estaban en servicio activo, temerosas de hablar, o habían sido tan intimidadas que se negaban incluso a reconocer lo sucedido. Pero poco a poco, con cuidado, comenzó a emerger la imagen de un depredador que había sido protegido por el sistema durante años. Las historias eran desgarradoramente similares. Acoso, represalias contra quienes se resistían, destrucción de la carrera de cualquiera que se atreviera a hablar. Marcus utilizó sus antiguos contactos para investigar el historial militar de Morrison, siguiendo el rastro documental de traslados y ascensos que le habían permitido escapar de las consecuencias una y otra vez. Lo que encontraron fue un patrón de comportamiento que se remontaba a casi una década. Morrison había sido trasladado de base en base, siempre justo antes de que se pudieran presentar quejas formalmente, siempre con recomendaciones entusiastas de oficiales superiores más preocupados por evitar el escándalo que por proteger a sus subordinados. «Lleva años haciendo esto», dijo Marcus una noche, extendiendo documentos sobre la mesa del comedor. «Al menos 15 mujeres que podemos documentar, probablemente más de las que nunca sabremos». Cada vez que alguien se quejaba, lo trasladaban a un nuevo puesto, generalmente con un ascenso. La magnitud de la conspiración era asombrosa. No solo los crímenes de Morrison, sino la complicidad institucional que los había permitido. Sara estudió los archivos, y su ira crecía con cada nueva revelación. ¿Cómo pudo salirse con la suya durante tanto tiempo? Pero incluso mientras se hacía la pregunta, ya sabía la respuesta. Morrison había estado protegido por la red de contactos. La cultura del silencio que valoraba la cohesión del grupo por encima de la justicia individual. «Protección», dijo Marcus con gravedad. «El padre de Morrison es un general retirado. Su tío es congresista. Su cuñado es un contratista de defensa con miles de millones en contratos militares. Tiene el tipo de contactos que hacen que los problemas desaparezcan antes de que puedan salir a la luz». La red de influencia era vasta e interconectada, alcanzando todos los niveles de la jerarquía militar. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Sara, aunque empezaba a comprender que la respuesta requeriría más valor del que jamás había necesitado en combate. Marcus sonrió por primera vez en días. La expresión de alguien que había reencontrado su propósito. «Hicimos que la historia fuera demasiado grande para ignorarla. Publicamos todo a la vez: nombres, fechas, documentación, testimonios de múltiples fuentes. Hicimos que les fuera imposible encubrirlo o hacerlo desaparecer». 3 meses después, la historia se publicó simultáneamente en el Washington Post, el New York Times y el Military Times. «Décadas de acoso sexual encubierto en Fort Liberty» fue el titular, firmado por Marcus Turner, con reportajes de Sarah Michey y la colaboración en la investigación de la Coalición por la Justicia Militar. El artículo fue exhaustivo, devastador e imposible de ignorar. 40 páginas de documentación, testimonios de 12 mujeres y pruebas de encubrimientos institucionales que llegaron a los más altos niveles de mando. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, Morrison fue suspendido mientras se realizaba una investigación, su autorización de seguridad fue revocada y su carrera prácticamente terminó. En cuestión de días, se anunció una audiencia en el Congreso con la promesa de una investigación completa sobre la cultura de acoso sexual en Fort Liberty. En cuestión de semanas, Morrison se enfrentaba a un consejo de guerra. Múltiples cargos y varios de sus superiores habían sido relevados del mando. Pero el éxito tuvo un precio que Sara había previsto, pero para el que no estaba del todo preparada. Su nombre era ahora público.
Su historia se contaba a todo el país. Su rostro en las pantallas de televisión de costa a costa. Recibió cientos de mensajes de apoyo de veteranos y civiles por igual, pero también amenazas de muerte de los partidarios de Morrison y ataques feroces de quienes cuestionaban sus motivos. El acuerdo de confidencialidad que había firmado resultó ser inaplicable. El intento de Morrison de silenciarla mediante la extorsión había fortalecido su posición legal. ¿Estás bien?, preguntó Marcus. Una noche, al encontrarla leyendo correos electrónicos en su computadora portátil. La tensión de los últimos meses era visible en su rostro. El peso del escrutinio público y los procesos legales le pasaba factura. Tengo miedo, admitió Sara, en un susurro. Pero también estoy orgullosa. Por primera vez en meses, siento que hice algo que importó. Algo que marcará la diferencia para otras mujeres. Que vengan después de mí. Emma había sido increíblemente resiliente a pesar de todo, pareciendo comprender, como lo hacen los niños, que Sara luchaba por algo importante. Eres como una superheroína, le dijo a Sara una noche mientras trabajaban juntas en un proyecto escolar. Pero en lugar de una capa, tienes una computadora. Tu mamá era la superheroína, respondió Sara con voz suave por la emoción. Solo intento ayudar a la gente como ella lo hizo. La comparación parecía acertada. Lisa había salvado vidas como enfermera, y Sara intentaba salvar carreras, dignidad y fe en el sistema de justicia militar. Fue entonces cuando Emma soltó la bomba que cambiaría todo lo que Sara creía saber sobre su conexión con la familia Turner. Mamá solía hablar de ti, dijo con naturalidad, como si comentara el tiempo. Decía que eras la persona más valiente que había conocido. El corazón de Sara se detuvo, el mundo se tambaleó. ¿Qué? La palabra salió apenas un susurro, su mente repasando posibilidades e implicaciones. Tenía fotos tuyas, continuó Emma, ajena al terremoto que sus palabras habían provocado en su memoria. Dijo, le salvaste la vida una vez, y nunca pudo agradecértelo como es debido. La voz de Emma era tan natural, como si fuera de dominio público, como si Sara ya debiera saberlo. Sara sintió que se le helaba la sangre. Emma, ¿qué fotos? Pero ella ya lo sabía, ya había adivinado lo que había pasado. Cuando por fin todo encajó, Emma corrió a su habitación y regresó con una caja de madera que Sara reconoció como una caja de recuerdos militares, de esas que los soldados guardaban, para conservar recuerdos de su servicio. Dentro había fotos, cartas y condecoraciones militares. Pero lo que captó la atención de Sara fue una fotografía que no había visto en años. Ella misma con uniforme de gala, de pie junto a una cama de hospital donde una joven Lisa yacía, recuperándose de heridas de metralla. Es de cuando mamá resultó herida en Afganistán, dijo Emma con voz orgullosa y emocionada. Dijo que la pusiste a salvo cuando todos los demás disparaban. Dijo que le salvaste la vida. Las palabras impactaron a Sara como un golpe físico. Los recuerdos de aquel terrible día la inundaron. La sangre de Lisa en sus manos, la carrera desesperada por poner a salvo a su amiga. Las manos de Sara temblaban mientras sostenía la fotografía, recordando el peso del cuerpo inconsciente de Lisa, el caos del tiroteo, la forma en que el tiempo pareció ralentizarse cuando tomó la decisión de arriesgarlo todo para salvar a su amiga. La habían recomendado para la Estrella de Plata, pero los papeles se habían perdido en el caos del despliegue y nunca la había solicitado. Lo que importaba era que Lisa había sobrevivido, había vuelto a casa y había vivido para formar una vida con Marcus y Emma. Nunca lo olvidó. Emma continuó, sentándose junto a Sara en el sofá. Solía decir que se casó con papá y me tuvo a mí porque tú le salvaste la vida. Quería encontrarte de nuevo, pero enfermó antes de poder hacerlo. Las palabras inocentes llevaban el peso del destino, de conexiones que trascendían el tiempo y las circunstancias. Marcus apareció en la puerta, atraído por el sonido de su conversación.
¿Qué pasa?, preguntó. Pero su expresión cambió al ver la fotografía en las manos de Sara. Vio las lágrimas que corrían por su rostro. Sara levantó la fotografía, con la voz quebrada. Le salvé la vida, susurró. En Afganistán, le salvé la vida a Lisa. Las palabras sonaban surrealistas, imposibles, como algo de un sueño o un cuento, más que de la realidad. Marcus contempló la foto, luego a Sara, y la comprensión inundó su rostro. Por eso me resultabas familiar aquella noche en la estación de autobuses. Lisa me enseñó esta foto cientos de veces. Hablaba de ti constantemente, preguntándose qué te había pasado, si estabas a salvo, si habías regresado a casa después de tus despliegues. Su voz estaba llena de asombro y reconocimiento, como si viera a Sara con claridad por primera vez. No lo sabía, dijo Sara, con la voz quebrada por la emoción. No sabía que era tu Lisa hasta que vi su foto en esta casa. Pensé que era solo otra enfermera con la que había servido, otro rostro de la guerra. La magnitud de la coincidencia era asombrosa. De todas las estaciones de autobuses del mundo, Marcus la había encontrado justo en el momento en que más necesitaba ser rescatada. Era mucho más que eso, dijo Marcus en voz baja, sentándose junto a ellos. Ella era tu amiga. Y habría querido que supieras que Emma existe gracias a lo que hiciste. Que nuestra familia existe porque tú fuiste lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo y salvar a alguien que te importaba. La revelación lo cambió todo sobre su relación, sobre el lugar de Sara en la familia Turner, sobre el significado de los lazos que los habían unido. Sara no era solo una desconocida que se había cruzado en sus vidas. Ella era la razón por la que su familia existía. El ángel guardián que había hecho posible que Lisa volviera a casa de la guerra. Para casarse con Marcus y tener a Emma. Para construir una vida que había sido truncada por el cáncer. Pero que al fin había sido hermosa. ¿Qué significa esto?, preguntó Emma, mirándolos a ambos con la expresión seria de una niña que intenta comprender las emociones adultas. Significa, dijo Marcus, con voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos, que Sara es familia. Siempre lo fue. Simplemente no lo sabíamos todavía. Las palabras llevaban el peso de la aceptación, de la pertenencia, de una conexión más profunda que la sangre o el matrimonio. Un año después, más tarde, la casa de los Turner se llenó del sonido de las risas y el aroma de la cena del domingo. El cálido caos de una familia que había recuperado la alegría. Sara se había mudado oficialmente, no como invitada, sino como miembro permanente de la familia. Su papel, aunque no definido por las categorías tradicionales, era esencial. Había encontrado trabajo como contratista, utilizando las habilidades que su abuelo le había enseñado para construir y reparar casas en todo Millbrook. Su reputación por la calidad de su trabajo se extendía gracias al boca a boca y a la satisfacción de sus clientes. Morrison había sido condenado a 15 años de prisión militar. Su condena por múltiples cargos de acoso sexual, abuso de poder y obstrucción a la justicia conmocionó a la comunidad militar. El caso impulsó reformas generalizadas en la forma en que las Fuerzas Armadas gestionaban las denuncias de acoso sexual, nuevos programas de capacitación para oficiales y un cambio cultural que priorizaba la protección de las víctimas sobre la protección de la institución. Sara se había convertido en defensora de las mujeres militares, participando en conferencias y audiencias del Congreso, ayudando a otras víctimas a encontrar su voz en su valentía. Pero más que eso, había encontrado su lugar en el mundo, su propósito más allá del uniforme que había llevado. Durante 8 años. Era la guardiana no oficial de Emma, la compañera de Marcus en todo, y la guardiana de la memoria de Lisa. El suéter azul marino se había convertido en un símbolo de conexión y continuidad, transmitido de Lisa a Sara y finalmente a Emma cuando tuvo edad suficiente para comprender su significado. Representaba el amor que trascendía la muerte, la amistad que sobrevivía a la guerra y las
Misteriosas maneras en que las personas se encontraban cuando más necesitaban ser salvadas. Cuéntame otra vez sobre mamá, dijo Emma. Una tarde, acurrucada entre Marcus y Sara en el sofá, con sus deberes esparcidos sobre la mesa de centro. A los 10 años, empezaba a comprender más sobre la pérdida y el amor, sobre la complejidad de las relaciones adultas y el peso de la memoria. Era valiente, dijo Sara, con la voz suave por el recuerdo. Más valiente que nadie que haya conocido. Ella salvaba vidas a diario simplemente siendo quien era, preocupándose por los demás, negándose a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Las palabras llevaban el peso de la verdad, de una genuina admiración por una mujer que había encarnado lo mejor del servicio militar. Y ella nos unió, añadió Marcus, estrechándolos con el brazo. Incluso después de irse, seguía cuidándonos, asegurándose de que nos encontráramos cuando más lo necesitáramos. La idea de Lisa como un ángel guardián, orquestando su encuentro desde el más allá, se había convertido en parte de la mitología familiar, una reconfortante explicación para la imposible coincidencia que las había unido. Emma asintió solemnemente, su joven mente procesando la idea del amor que continúa después de la muerte. Me alegro de que te salvara, Sara. Y me alegro de que tú la salvaras. Es como un círculo que sigue y sigue. Sara sonrió, acercando a la niña, sintiendo la calidez del amor familiar que nunca esperó encontrar. El mejor tipo de círculo, uno que sigue creciendo, que sigue incluyendo a más personas, que sigue haciendo del mundo un lugar un poco mejor. Afuera, el sol se ponía sobre Millbrook, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, y Sara sintió una profunda paz que la había eludido durante la mayor parte de su vida adulta. Mientras las estrellas emergían en el cielo que se oscurecía, la casa de los Turner resplandecía con calidez y amor. Un faro de esperanza. En un mundo que con demasiada frecuencia parecía oscuro y cruel. Dentro, un padre soltero había vuelto a encontrar la esperanza. Un soldado herido había encontrado un propósito. Y una niña había aprendido que las mejores familias son las que uno elige, no aquellas en las que uno nace. La estación de autobuses donde Marcus encontró a Sara ahora estaba vacía, esperando a la próxima alma perdida que necesitara rescate. Pero en esta casa en la colina, 3 personas habían descubierto que a veces ser rescatado significaba aprender a salvar a otros. Y a veces el mayor regalo que se le podía dar a alguien era simplemente decir, vienes conmigo.